Vicente Serrano, director y conductor y fundador de Sin Censura, programa político que realizas en Chicago generalmente y que habla sobre los temas de México y los temas de los mexiamericanos, pero sobre todo los temas de México, ¿cierto? Así es, Sabina. Muchas gracias por la invitación. Pues es un placer. Yo te sigo en YouTube desde hace un año, pero tú llevas un ¿Le haces tiempo eso de los youtuberos y toda la cosa? como el planeta entero. Y también coincido que el YouTube nos ha abierto el abanico de voces, ¿no? Bueno, pues ya te has de dar cuenta que buscamos proponer cosas diferentes desde lo más básico, decir la verdad. Decir la verdad y decirla, como dices, sin pelos en la lengua. Es decir, de pronto te enojas. Estás muy influido también por los medios norteamericanos de YouTube, precisamente. Fíjate que lo de Sin Censura salió orgánico. No tenemos una base. De hecho, es meramente accidental. Tanto el éxito de Sin Censura, que quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente por la confianza, como la creación de Sin Censura. Sin Censura empezó hace casi 10 años en televisión, después de que yo me voy de una de las grandes televisoras de Estados Unidos. No lograron aceptar la estridencia de tu servidor y mi hermano y tu servidor, un grupo de colegas, decidimos pues buscar en televisión, en radio, hasta que evolucionó de tal manera, muchos pensarían que fracasó de tal manera que decidí, estamos entre tomar una decisión que va a cambiar nuestras vidas o cerrar las puertas de Sin Censura. Entonces, ¿lo empezaste a hacer, qué, desde tu computadora? No, fíjate que retomamos mucho de las tabletas, de los teléfonos. Mucha gente no sabe que con cacahuates y los grandes avances tecnológicos uno puede sacar muchas de las transmisiones. Digo, obviamente siempre es importante venir a un estudio como estos en los que estábamos. Con cámaras, con el equipo y todo. la cabina. A la gente, fíjate, no le importa qué tan perfumado, maquillado, iluminado estés. La gente lo que hoy busca es honestidad. Y eso voy. ¿Te aumentó, acabar con la cochinada? ¿Te aumentó geométricamente tu audiencia cuando se acercaron las campañas presidenciales en México, no? Sí, desde la campaña aquella de la profesora Delfina Gómez, de Del Mazo, ahí explotó. Ahí explotó. Y es curioso, la mayoría de la gente que te ve ¿está en Estados Unidos o está en México? Fíjate que los últimos números que revisé, creo que el 60% ya es audiencia mexicana y el 40% en Estados Unidos. Hoy en YouTube tenemos alrededor de 1.300.000 suscriptores. Ahora, a mí no me extraña que te veamos en México, pero me interesa, me da curiosidad el fenómeno de ese 40% que te ve en Estados Unidos y que está tan al tanto, porque lo que tú hablas de México es al día, es el detalle político, es la circunstancia, es el análisis de la noticia del día. ¿Están tan interesados los mexicanos que viven del otro lado en la política de México? Yo creo que sí. ¿Ahorita con López Obrador o de siempre? Sobre todo con esta posibilidad histórica. Fíjate que muchos de los mexicanos están en Estados Unidos, si no es que la mayoría, la gran mayoría, por el olvido, por el maltrato que recibieron en los gobiernos del PRI y del PAN. La injusticia social, ¿no? Y yo creo que muchos, Sabina, no habían percibido una posibilidad real de decir voy a regresar a mi país. Estaban condenados a vivir y tal vez morir allá. Entonces, López Obrador representa una posibilidad de regresar. Sí, y yo creo que todavía no, porque tiene esa asignatura pendiente de la seguridad, de la violencia que está desatada en México. Creo que en la medida en que funcione la Guardia Nacional y este plan de serenar al país, veremos a muchas familias que dicen, yo le voy a apostar nuevamente a México y se generará esto que le llamo yo el sueño mexicano. Alguien me enseñó, fíjate, un migrante me enseñó, oye, Vicente,
Y si nos vamos olvidando del sueño americano y le apostamos al sueño mexicano, me pareció bello, filosófico, poético. Yo te iba a preguntar, obviamente Trump es responsable en buena medida, ha incendiado la pradera, pero para incendiar la pradera tuvo que haber pradera seca, o sea, disponible para que agarrara el fuego. ¿Había ese racismo ahí latente antes de Trump? Siempre. 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 Lo quiera uno aceptar o no. Asesinaron a Martin Luther King, por ejemplo, Claro. ¿no? El que le apostaba Sí, pero yo a la creí- marcha pacífica. Todos nos compramos esta idea de que Estados Unidos había llegado a un acuerdo consigo mismo cuando eligieron a Obama. Fíjate, Sabina, qué interesante que mencionas a Obama. Lo he platicado con algunos amigos que tengo, académicos, también colegas de los medios de comunicación en Estados Unidos, y llegamos algunos a la conclusión de que es precisamente la elección de Barack Obama lo que despierta este racismo que estaba durmiendo en muchas partes de Estados Unidos. Y no es coincidencia que Donald Trump haya aprovechado precisamente ese momento histórico para apostarle a elevar el tono. Sí. Y aquí tenemos las consecuencias. ¿Qué tanto está sufriendo la comunidad latina? Te cuento una anécdota muy personal. Y ojalá que en mi familia no se vayan a enojar. Alguien que formó parte de la familia y que ya no lo es, hubo por ahí un divorcio. Es indocumentado. Cada vez que le tocaba en un semáforo que una patrulla se pusiera por tráfico detrás de él, temblaba, sudaba. Creo que a muchos en México no nos queda claro el verdadero, lo duro que resulta esa experiencia de las hamburguesas. Pero si habláramos con nuestros familiares, esos que nos mandan las remesas, si verdaderamente nos pusiéramos a hablar de estos temas difíciles, nos daríamos cuenta que la están pasando muy mal, Muy sobre mal, todo ¿no? con Donald Trump, porque las leyes siguen siendo las mismas. Ha cambiado la actitud. A mí me han pasado cosas extrañas. Yo tengo Sí. casi 25 años viviendo en Estados Unidos. He trabajado en compañías con muchos anglosajones. Pero a mí nunca me habían dicho que traigas una camiseta de México y regrésate a tu país. O estar en el valet parking del edificio donde tienes tu casa y que llegara alguien y me tirara las llaves. Yo creo que me vio cara de, pues no sé de Y qué. los indocumentados, las imágenes que nos muestra la tele, son paralelas a las de los judíos cuando fueron sustraídos de las ciudades alemanas y llevados a los campos de concentración. Digo, yo creo que es premeditado. Y para aquellas personas que se rasgan las vestiduras diciendo, ¿cómo comparar un centro de detención de inmigración con un campo de concentración? Yo entiendo. Son circunstancias diferentes, son consecuencias diferentes, pero mi nana, la mamá de mi papá, nació en Estados Unidos y durante la Gran Depresión del siglo pasado fue expulsada de su propio país por lucir como mexicana. Esta es la otra cosa que te iba a decir. Esta cosa, por ejemplo, El Paso. Bueno, Texas fue mexicano. O sea, ¿por qué en todo el relato de lo que está sucediendo llega un gringo, 10 horas recorre la carretera para llegar al lugar donde los mexicanos están invadiendo? El Paso tiene 80% de mexicanos. Y en todo el relato, yo vi varias horas, nunca se menciona, esto era territorio mexicano. Los que invadieron fueron primero los gringos y los que están allí no cruzaron, muchos no cruzaron la frontera. La frontera los cruzó. Y lo que dices de cómo puede ser posible que un hombre manejara 10 horas, pues habría que entonces analizar qué tanta responsabilidad tiene el presidente de Estados Unidos. Muchísimo. Que está insistiendo con una invasión, que está insistiendo... Bueno, que a ningún mexicano se le olvide que Donald Trump dijo que los mexicanos éramos violadores, éramos criminales, éramos asesinos. Ya se me iba a salir una de mis groserías. No, di. Bueno, pues que pongan el beep que de Donald Trump, cuando tenemos a tantos mexicanos levantando las frutas, limpiando los baños, y además una comunidad mexicana
que cada vez tiene más abogados, que tiene más doctores. Oye, ¿Qué tan organizada políticamente está para el 2020 la comunidad mexicana? yo creo que ahí está el gran problema. No está organizada. Hemos presumido En el 2016 Pero no votaron estamos. poquísimos. y creo que si en el 2016, con ese discurso que acabo de recordar, como inició su campaña Donald Trump, no nos No se despertaron, no nos picaron el orgullo, no creo que vayan a cambiar las ¿Qué cosas. le dirías a Andrés Manuel López Obrador que esperas de él con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos? Espero que se acaben tantos años de desesperanza, tantos años de olvido, tantos años de simulación con este gobierno. Ya tuvimos suficiente de querernos ver la cara de mensos, invirtiendo 1,000 millones de pesos en Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota, que nunca se ha aclarado en qué se utilizó. Sí. 1,000 millones ¿No que te invirtió llegó el a gobierno ti? de Peña Nieto. No era para ustedes. Y creo que sí. Pero- Creo que está haciendo un buen trabajo Marcelo Ebrard. Creo que está haciendo un buen trabajo el presidente de regresar a ese discurso de los desprotegidos, de apoyar al jodido. Yo creo que no solamente se lo van a agradecer, se lo merecen esos mexicanos, esos Pero héroes vivientes, como les llama él. Corto el tiempo, hay que buscar sin censura en YouTube. Te agradezco, Es Sabina. toda una experiencia. Y espero no haber generado malestares por esta invitación, porque No, hay, para nada. hay muchas personas que nos respetan, pero hay otras personas a las que les desagradan nuestras formas. Hay gente que no le gusta, no le gustan nuevas voces. A mí sí. A mí me gusta el cambio. A mí también, y más me gusta informar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Una de mis frases de batalla. Hecho. Mi querida Sabina, muchas gracias. Mucho gusto.